soy Fernando García Yapur, trabajo en el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia. Bueno, el hecho ya de establecer ese lugar como el Centro de Investigaciones de la Vicepresidencia tiene una connotación a la hora de pensar en el desarrollo de las ciencias sociales, ¿no? Esperamos que los que estamos en el centro podamos producir pensamiento crítico y que pueda contribuir a las reflexiones y al entendimiento de las dinámicas políticas, institucionales y económicas que se están dando en el país. En esa línea, lo que voy a presentar un poco es algunas reflexiones respecto a dos ejes, creo yo, de análisis y de reflexión, que esta mañana con la exposición de Luis aparece así como un espectro de temas que pudiéramos polemizarlas y podríamos replantearlas. Lo que voy a hacer es un poco agarrar dos ejes de análisis. Uno es el eje de hegemonía, para pensar las dinámicas de las políticas o de la dinámica de la política, y por otro lado el otro eje que es la idea de nación, ¿no? Que creo yo que ambos ejes están en el pensamiento de Zabaleta Mercado. Este simposio se llama un poco esta idea de genealogía de política contemporánea y pensar el legado de Zabaleta Mercado, ¿no? En esa línea, es decir, un poco cuando se piensa en la genealogía política contemporánea, y hemos sido testigos tanto esta mañana o estos días, y vamos a ser testigos hasta el día viernes, cómo están incorporándose nuevos referentes discursivos en el campo de las ciencias sociales y en el campo de la ciencia política, para poder entender las dinámicas que están ocurriendo no solamente a nivel del caso boliviano, sino a nivel de Latinoamérica y posiblemente también a nivel general, ¿no? Nada más voy a hacer unas referencias para que quede claro un poco estos dos aspectos. Tanto estos días como hoy se está hablando, es decir, de una dinámica de la política que va más allá de lo estatal. En otras palabras, se está hablando, es decir, de una visión esencializadora de entender la identidad de lo político con lo estatal. Es decir, un poco comprender de que la política ocurre más allá del Estado, ¿no? Y por lo tanto, es decir, romper un poco el esquema estadocéntrico que de alguna manera caracterizó a las reflexiones políticas que se han dado en los últimos 30 años. Entonces, como que estamos frente a una renovación para pensar que la política no solo fluye en el campo de lo estatal, sino que está fluyendo en otros espacios que podemos denominarlas, entre comillas, como sociedad civil. Entonces, este es un elemento que es central, o sea, hay algunas mesas en este congreso que trata sobre asuntos de la dinámica de lo comunitario popular, que trata de dinámicas de las lógicas anarquistas, etc. Entonces, como que hay una referencia y una necesidad de buscar cuál es la genealogía de esta forma de pensar la política más allá del Estado. El otro elemento que creo yo también es importante para poder un poco tener este contexto es cómo pensamos la nación, ¿no? Y cómo el día de hoy se ha replanteado el concepto de nación y en gran parte está muy vinculado con esta idea que está presente en la discursividad tanto oficial, pero también está presente en esta discursividad del deseo de un conjunto de actores que están pensando la nación en clave plurinacional, ¿no? Esta idea de Estado plurinacional, por un lado, que es bastante polémico, pero también esta idea de entender cómo en condiciones de abigarramiento o en condiciones de alta heterogeneidad social se puede pensar la nación como una comunidad imaginada en la que todos podemos encontrar puntos de referencia de lo común. Entonces, estos dos elementos creo yo que son centrales, no son los únicos, para poder tener como elementos de reflexión que nos permitan un poco ver
cómo están operando los procesos de transformación política en el país, ¿no? Y posiblemente a nivel general. Para desarrollar esto, un poco voy a dividir la exposición en tres partes. Una que va a ser bastante general, que es un poco caracterizar cómo se ha estudiado o cómo se ha de alguna manera desarrollado reflexiones en torno a Zavaleta Mercado, ¿no? Para que pueda un poco ubicarme qué perspectiva voy a seguir. O sea, sé que es bastante limitada, no soy un experto en el pensamiento de Zavaleta Mercado, pero creo yo que sería importante hacer un estado del arte de cómo se ha ido reflexionando en torno a Zavaleta Mercado, para que a partir de ello pueda poder quizás ofrecer algunas reflexiones en la segunda como en la tercera parte respecto al concepto de hegemonía y respecto al concepto de nación o a la idea de nación, ¿no? Partiendo de la primera parte, como que en el país el pensar desde la perspectiva zavaletiana es una estrategia que en las ciencias sociales bolivianas, de hecho, es un elemento de rigor, ¿no? O sea, para pensar las dinámicas de la política y de las dinámicas de las transformaciones que se viven en el país, es decir, pensar desde Zavaleta es una estrategia que uno establecería como que es la estrategia que permite tener una visión crítica sobre las dinámicas que están ocurriendo en el país, ¿no? Posiblemente hay un rebrote, es decir, de la necesidad de recurrir a Zavaleta, porque la complejidad que se ha expresado en la dimensión tanto social como política nos exige, es decir, rastrear, es decir, cómo el pensamiento político boliviano puede ofrecer un conjunto de categorías que nos permitan dar cuenta de esta realidad, ¿no? En eso quisiera remarcar solamente dos aspectos, ¿no? O sea, en términos de trabajos de reflexión, por ejemplo, se encuentra el trabajo de Luis Tapia, que es un trabajo bastante sistemático sobre el pensamiento de Zavaleta, ¿no? En todos sus momentos y un esfuerzo por poder ofrecer perspectivas descriptivas respecto, no solamente descriptivas, sino también analíticas, del conjunto de categorías que Zavaleta fue formulando, fue construyendo en su descripción, en su análisis de la realidad política boliviana. Sintetizando, yo diría, es como que un esfuerzo teórico de Luis, porque uno puede encontrar varias referencias teóricas propias de Luis respecto a la teoría que construye el propio Zavaleta, ¿no? Es como que hacer teoría de la teoría y que de alguna manera nos ofrece una gran perspectiva analítica y de reflexión hacia adelante, ¿no? En este momento no vamos a deconstruir a Luis, pero creo que vale la pena tener como esta referencia. Así, gran parte del trabajo de Luis es un diálogo y una lectura y quizás una complementación a la perspectiva zavaletiana. Por otro lado, hay otros autores y de hecho yo voy a tratar de retomar a un autor para poder reflexionar sobre hegemonía y sobre nación. Es Luis H. Antezana, conocido en el caso cochabambino como Cachín, quien ha desarrollado no una, a diferencia de Luis, o sea, no una lectura sistemática de la obra de Zavaleta, pero sí nos ofrece una perspectiva, si se quiere, incremental, una lectura incremental a partir de su análisis respecto a la evolución del pensamiento de Zavaleta. Claro, no lo hace en términos de abordar toda la perspectiva de la obra, como que agarra ciertos referentes que le interesan a Luis Antezana y que son centrales desde mi punto de vista para poder dar cuenta del pensamiento de Zavaleta. Un elemento central que me llama la atención de Luis Antezana es afirmar lo que de alguna manera la gente que ha leído a Zavaleta encuentra como un elemento analítico. Es esta idea de que el conocimiento no es un conocimiento vinculado a la dinámica de la ciencia social, sino que el conocimiento está vinculado
a la capacidad que tiene la propia sociedad de autoconocerse, es decir, a la capacidad, esta idea del conocimiento local o esta idea de pensar y hacer teoría desde el caso particular o desde el hecho particular. Y por lo tanto, es decir, el conocimiento no es tanto un interés del científico o de analítico o del científico social, sino que el conocimiento es aquella acumulación, es decir, de recursos interpretativos, aquella acumulación de recursos, si se quiere, reflexivos que la propia sociedad va generando en su proceso de autorreflexión, ¿no? Entonces, esta idea de teoría general, de teoría local, o sea, construir teoría local desde el caso particular o desde el caso de vinculación con la dinámica histórica. Entonces, creo yo que esta lectura va a permitirle a Luis Santezana construir dar cuenta de la dinámica, si se quiere, incremental que se puede identificar en el pensamiento de Zavaleta. ¿Por qué digo incremental? Por un lado, como que afirma él de que el pensamiento de Zavaleta siempre tiene un referente histórico, o sea, no parte de un conjunto de categorías preestablecidas para entender la dinámica de lo social, sino que siempre está pensando, en el caso de él, siempre está pensando a partir de una matriz o de un lugar o de un hecho histórico, ¿no? Este referente, para el caso de Zavaleta, es el referente del 52, ¿no? Gran parte de sus escritos y sus contribuciones a la construcción de una teoría local o a la construcción de un conjunto de categorías que permitan entender la dinámica de lo social y de lo político en Bolivia, están en función de un interés que es comprender qué sucedió en un momento constitutivo como es el momento del 52. En otras palabras, siempre su búsqueda, o sea, desde sus primeros artículos o desde sus primeros textos que son conocidos como el nacimiento de la conciencia nacional, ¿sí?, hasta el último, lo nacional popular, va a tener como referente histórico, como referente de interés, explicar qué es lo que sucedió en el 52, ¿no? Entonces, este es un elemento que creo que no hay que perderlo de vista, ¿no? Por otro lado, hay una afirmación que me parece muy interesante, como que para poder entender, porque esta es una búsqueda, y por eso decía una construcción de un conocimiento incremental, para poder entender este referente, como que uno puede identificar en Zavaleta que hay un proceso de mutación en términos de la construcción de sus propias categorías. O sea, como que siempre se dice, Zavaleta le interesa entender el 52 y para ello está utilizando dos recursos interpretativos. La tradición político-cultural que él trae, por un lado, sus lecturas marxistas, y por otro lado, su vinculación con las concepciones y las interpretaciones que devienen de su militancia política, que es el nacionalismo. Y por lo tanto también de esta dinámica de autorreflexión y autoconocimiento que la propia sociedad en aquel momento, estamos hablando de la década de los 40 y 50, es decir, está siendo hegemonizada por la dinámica de las concepciones nacionalistas, ¿no? En esa perspectiva, este pensamiento va a ir evolucionando, aunque la palabra no es evolucionando, sino posiblemente va a ir mutando y se va a ir identificando, es una progresiva reforma del conjunto de categorías que va a desarrollar para poder entender de mejor manera el hecho o el momento constitutivo del 52. Nada más voy a dar un ejemplo y con esto paso a la segunda y tercera parte de la exposición. Nada más voy a utilizar como ejemplo el concepto de hegemonía. El concepto de hegemonía o la idea de hegemonía ciertamente tiene un registro, y todos sabemos, es el registro gramsciano, la que de alguna manera se va a expandir
en la discursividad política como un recurso para poder entender un momento, si se quiere, en la lógica del pensamiento marxista, como un momento contingente respecto a lo que se pensaba como dinámica reiterativa. Lo voy a explicar en forma más sencilla. El marxismo siempre establecía, el marxismo ortodoxo o el marxismo convencional siempre establecía que que la dinámica de la lucha de clases es como que una dinámica científica, es decir, son como leyes que se establecen y por lo tanto hay un proceso evolutivo o un proceso evolutivo que va a determinar el cambio de estructuras sociales, ¿no? Entonces, esta lógica entre relaciones de producción y fuerzas productivas, como que establecía, es decir, una lógica, si se quiere, un poco mecánica de entender los procesos de transformación. Y cuando esto no sucedía, aparecía un hecho extraordinario, un hecho contingente, y esto se denominó hegemonía. O sea, el concepto de hegemonía como que fue importado del discurso, si se quiere, no del marxismo como tal, sino de otro tipo de discurso, el discurso más estratégico o el discurso militar, para poder incorporar como un dato o como un hecho que no necesariamente ocurre, pero que sirve para poder entender procesos que están fuera del modelo de regularidad o del modelo reiterativo, ¿no? Entonces, este es el primer, quizás, concepto que está muy casado a la concepción de Lenin respecto a hegemonía, ¿no? Esta idea de hegemonía como fuerza, como relación de fuerza, que se impone en gran parte por una voluntad política, pero que no es necesariamente el resultado de la dinámica de relaciones de producción y fuerzas productivas. Este concepto va a ir evolucionando precisamente con Gramsci, ¿no? O sea, Gramsci va a ser quien va a desarrollar más, y obviamente no voy a hacer toda la lectura entre la diferencia entre Gramsci y Lenin, pero para Gramsci la hegemonía en realidad va a ser este equilibrio entre dominación, entre fuerza coactiva con consenso, o con una dinámica más discursiva de articulación de actores que no necesariamente están vinculados a esta división estructural de clases sociales. En esa línea sí va a aparecer este concepto de lo nacional popular, o sea, la hegemonía es la forma de construcción de lo nacional popular en términos de bloque histórico, de articulación de un conjunto de actores heterogéneos que van a ir articulándose en función a dinámicas de interpelación de un sujeto social. Este sujeto social en gran parte es la clase obrera, ¿no? Posiblemente este es el límite que tiene y que va a influir mucho en Zavaleta, porque Zavaleta va a pensar siempre la dinámica de la construcción de lo nacional popular a partir de un sujeto, y ese sujeto es el proletariado minero, ¿no? En gran parte de sus escritos, su búsqueda tanto de la década de los 70 y el escrito del poder dual, es un esfuerzo por dar cuenta de cómo este sujeto tiene una impronta hegemónica de articulación nacional popular, pero, y él mismo lo va diciendo en varios lugares, con hegemonía pobre, con hegemonía que en algún momento se va a afirmar como hegemonía incompleta. ¿Por qué? Porque no va a lograr lo que de alguna manera estaría en la teoría política marxista, esta articulación nacional popular que se exprese en un hecho estatal, un hecho de dominación, un hecho de logro de su hegemonía como tal, ¿no? Entonces, como que uno puede identificar esta mutación de una concepción convencional a una convención mucho más crítica y más rica de hegemonía, pero que para Zavaleta mismo va a ser un objeto continuo de reflexión, de decir, ¿por qué el proletariado minero no puede lograr finalmente constituirse como el actor central hegemónico en términos de replantear la dinámica de lo político en el país? Y uno pudiera identificar, y aquí aparece un poco la lectura de Luis Antezana, cuando él va a ir afirmando de que posiblemente Zavaleta Mercado, y no es que lo haya afirmado, sino que lo estoy diciendo yo,
O sea, posiblemente Zavaleta Mercado va a ir pasando de una concepción estadocéntrica que piensa la hegemonía siempre en la lógica del poder de tomar el Estado, y por lo tanto, a partir de la lógica del Estado de organizar la sociedad, va a ir pasando a una concepción donde la hegemonía se construye desde la diversidad. Es decir, a una concepción ya no estadocéntrica, sino una concepción que la hegemonía se va a ir configurando en las dinámicas y en las pulsiones de la propia sociedad civil. En otras palabras, posiblemente a una concepción post-hegemónica de la política. ¿Sí? No una concepción solo hegemónica, porque el post no significa superación, sino que la dinámica de lo político se mueve mucho en el campo de la hegemonía, pero no excluye que se están configurando en las dinámicas de lo social y de la dinámica de la sociedad un nuevo campo de articulaciones o de dinámicas hegemónicas. Cierro un poco esta parte para entrar al concepto de nación, para que quede un poco más claro. En otras palabras, lo que se está diciendo es, pensemos la hegemonía no en el marco de la hegemonía en la diversidad, sino pensemos la hegemonía en el marco de la diversidad. Es decir, cómo la sociedad, y en el caso boliviano, está estableciendo los contornos de la dinámica de lo político en el país. Es decir, cómo la sociedad va a ir configurando los límites que el propio Estado va a encontrar para poder desplegar sus acciones políticas. Para poder entender esta argumentación, que creo que es bastante teórica, quizás es útil un poco referirnos al otro elemento que tiene que ver con la idea de nación, ¿no? Y también aquí uno pudiera identificar una mutación del concepto de nación en Zavaleta, y que posiblemente lo digo, está vinculado a esta mutación del concepto de hegemonía. O sea, este concepto de hegemonía que cambia de una concepción estadocéntrica o de una política concentrada en un sujeto a un concepto múltiple, a este concepto de lo diverso, este concepto que va más allá de la lógica estatal. Y tiene que ver con esta idea de la nación, yo lo diría, de la idea de la nación como acumulación en términos de consensos intersubjetivos que la propia sociedad va a ir incorporando para poder pensarse como comunidad colectiva. El concepto clásico de nación, que también está en la obra de Zavaleta cuando él trabaja a Stalin, es aquel concepto que está vinculado a la articulación del conjunto de una sociedad en función a un polo o un eje, que es el mercado, ¿no? O sea, es el mercado que da coherencia a la idea de nación. Sin embargo, la idea de lo nacional popular en realidad va a incorporar un otro elemento que utiliza Zavaleta para poder entender lo que de alguna manera Luis nos presentaba esta mañana. En condiciones de abigarramiento, de sobreposición de modos de producción, de sobreposición de dinámicas colectivas, ¿estoy en tiempo todavía? Sí. De dinámicas colectivas, la pregunta es ¿cómo podemos pensar su unidad? ¿Cómo podemos pensar en este marco de heterogeneidad, de condiciones estructurales que si bien se comunican en algunos aspectos, en otros aspectos están separados, ¿no? Y esta metáfora que utiliza, que es una hermosa metáfora que utiliza Zavaleta cuando dice que en este lugar bailamos, cantamos, o cada valle es una patria, porque comemos diferente, bailamos y hablamos diferente. Entonces, como que en estas condiciones estructurales de alto abigarramiento, ¿cómo es posible pensar la unidad de este abigarramiento? Por un lado, no es posible pensar a partir de la dinámica estructural mercantil, capitalismo, por la lógica del mercado, porque el mercado no necesariamente ocurre en el conjunto de estas dinámicas heterogéneas. Si bien las enlaza, pero no se manifiesta como un momento de totalización como tal, ¿no es cierto? Igual sucede con la idea de la democracia, ¿no? Porque Zavaleta va a decir, para pensar la democracia en el país,
a veces habría que pensar no como el dato cuantitativo, ¿no? antes del 79, sino que hay que pensar que los momentos más democráticos van a suceder en determinados lugares, ¿no? Y en términos espaciales, pero también en determinados momentos. Entonces, esta idea, o sea, de la heterogeneidad, del abigarramiento, es una idea central para poder problematizar y para poder plantear como un problema el asunto de la nación. Entonces, ¿qué es lo que propone Zavaleta para resolver este asunto? Creo que hay un concepto que es muy importante y que parece ser clave, que es el concepto de nacionalización o momentos de nacionalización, que uno pensaría de que son estos momentos, y habría que entender como momento de nacionalización, es como que el momento de suspensión de las dinámicas particulares y heterogéneas en las cuales, a partir de esta suspensión de las dinámicas particulares, nosotros nos constituimos como un todo. Es decir, nos constituimos como una totalidad, como una unidad. Y estos son quizás los momentos intersubjetivos, son los momentos constitutivos que aparecemos como que se nos cubre un manto que nos constituye a todos. Estos son los momentos que para él son los momentos, creo yo, de la configuración de la idea de nación. Y la idea de la nación, por lo tanto, no está vinculada. Y hay que recordar que Zavaleta va a decir, la nación preexiste a su hecho fáctico, que es el mercado, sino que está en la intersubjetividad, en el deseo que tiene un conjunto de actores respecto a cómo nos vemos nosotros como nación. Las metáforas son muchas. Cuando él dice, por ejemplo, que en Bolivia, y cuando habla del abigarramiento, cuando dice cada pueblo es un valle y en cada pueblo se baila, se canta y se come en forma diferente, luego va a ir diciendo, después de esto, después de Nanagua, o sea que es un momento constitutivo y es un momento de crisis y es un momento en el cual suspendemos de que cada uno baila y canta de diferente manera, es decir, nosotros no somos los mismos. En otras palabras, va a empezar a aparecer esta referencia de que la nación no solamente es el hecho fáctico mercantil, sino el deseo de constituirnos, no el deseo, sino el hecho, el momento constitutivo que hacemos y que vivimos en forma colectiva, y a partir de esto, cómo se configura un horizonte de visibilidad, que en los hechos es un deseo respecto a cómo deberíamos ser como nación. En otras palabras, aparece el referente normativo de deseo de cómo debería pensarse la nación en términos de comunidad colectiva. Voy a acabar con un último elemento respecto a esta idea y su vinculación con hegemonía incompleta. Esta idea, que creo que es muy interesante, porque en los hechos está transitando, si se quiere, de este modelo de construcción de nación por un proceso también mecánico, si se quiere, expansión del mercado, irradiación del mercado en términos de dinámica de articulación de un conjunto de referentes plurales, heterogéneos, abigarrados, en otras palabras, desarrollo del capitalismo, está transitando a pensar de que, además de este elemento, como que la idea de nación, en realidad, es una forma de invención de la comunidad cuyos referentes, o sea, de esta invención de comunidad colectiva, cuyos referentes son los momentos más catárticos que vive esta sociedad, en términos de que son los momentos que dan cuenta a su identidad colectiva. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Luis Antezana va a retomar que, por ejemplo, cuando se habla de los momentos constitutivos, para él hay dos momentos constitutivos ancestrales. Es decir, en el caso boliviano, para pensar la dinámica
de la nación como tal, no solamente se hace referencia a la idea de la nación moderna que va a ser producto del capitalismo, sino que al parecer la dinámica de la nación la va a entender bajo el presupuesto de intersubjetividad, es decir, cómo una sociedad se autorreconoce a sí misma a pesar de sus diferencias. Esta sociedad o esta colectividad que se reconoce a sí misma como común, es decir, a pesar de sus diferencias, para Zavaleta va a tener un registro ancestral, antiguo. En otras palabras, o sea, por ejemplo, un elemento que él denomina como un hecho intersubjetivo central es la ocupación del hábitat, que va a dar cuenta al hombre andino. En otras palabras, es decir, lo que se está diciendo es de que para poder habitar estos territorios, que para cualquier persona en términos individuales sería casi imposible habitarlas, piensen en el alto, piensen en el altiplano, etcétera, lo tienen que hacer en términos colectivos, en términos comunitarios. Entonces, este hecho configura esta idea ancestral de constitución de comunidad a partir de cómo se ocupa el territorio. Un momento ancestral, un momento constitutivo que todo el tiempo va a estar presente en la dinámica de la construcción de la comunidad colectiva como tal, llámese nación o no. El otro elemento que él va a denominar también constitutivo y que continuamente va a estar en tensión y que posiblemente da cuenta a lo que se conoce como la paradoja señorial es el hecho colonial. El hecho colonial es el hecho que intenta romper esta estructura de ocupación del territorio, esta intersubjetividad de ocupación del territorio como un hecho traumático, pero que está dentro de nosotros. En otras palabras, como que estos dos momentos constitutivos ancestrales todo el tiempo van a estar presentes en la dinámica de lo político y en la dinámica de cómo pensamos la nación. Porque el hecho colonial, o sea, ciertamente va a romper nuestra dinámica de organización territorial, de nuestra dinámica de ocupación territorial con todos sus elementos que están vinculados a ello, es decir, la configuración de las autoridades locales, la dinámica de nuestros propios sistemas comunitarios, la configuración, si se quiere, de una dinámica estatal andina, por un hecho, es decir, de incorporación de un referente que ciertamente es extraño, pero que estamos continuamente viviendo esta lógica. En otras palabras, y con esto ya acabo, al parecer la idea de nación, desde esta perspectiva más intersubjetiva, es decir, de momentos de constitución de colectividad, se vinculan con esta idea de hegemonía incompleta. Al parecer el devenir del campo político siempre es un devenir en el cual se está oscilando entre momentos constitutivos ancestrales que buscan nuestra autodeterminación, esta búsqueda continua y el deseo de que vayamos configurando un sistema y un orden político en función a nuestros registros anteriores, que están vinculados a nuestras dinámicas político-culturales propias, pero que continuamente también están oscilando con formatos que ciertamente se están incorporando como hechos de dominación, con dinámicas, si se quiere, externas, coloniales, y en esto de lo colonial posiblemente aparece como un elemento central la incorporación de la democracia representativa y lo que esta mañana un poco discutíamos, cómo los sujetos, al mismo tiempo de buscar que se reconozcan sus formatos comunitarios, al mismo tiempo está deseando y está reproduciendo lógicas democrático-liberales, ¿no? Entonces, como que estamos en esa paradoja. Gracias.